a tener en cuenta acá en la pregunta siguiente. Bien, tenemos el motivo de consulta. Entonces ahora, dice, aplicando sus conocimientos previos, construya una o varias hipótesis que expliquen el posible origen del motivo de consulta. Entonces tenemos que hacer una o más hipótesis que expliquen el origen de este motivo de consulta. A ver, ¿qué han podido poner ahí? Hipótesis 1, hipótesis 2. Con el formato de una hipótesis, A ver. A ver. Etapa 3 de los estadios de Tanner. Bueno, a ver, hagan una hipótesis, ¿sí? Niveles fisiológicamente elevados de estrógenos. Bueno, a ver, acá vamos con Antonella, que más o menos empieza en orden. La presencia de bultos a la altura del pecho se debe al desarrollo de los senos de la niña. Bueno, esa es una hipótesis correcta. El aumento mamario, bien. Está bien, pero no tenemos confirmado que sea correspondiente a la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, la oración sería: la presencia de bultos a la altura del pecho se debe al crecimiento del tejido adiposo. Acá. Bueno, ya se me fue medio para arriba. ¿Sí? Siempre relacionado con el motivo de consulta. Tienen que relacionar el motivo de consulta con la explicación que dan. Tienen que decir acá, se debe al crecimiento del tejido adiposo en dicha zona. La aparición de bultos en el pecho es producida por un inicio temprano de la pubertad. Bueno, bien. La paciente presenta bultos a nivel del pecho, consecuencia de un aumento de la producción de hormonas sexuales. Bien. La madre pudo haber observado un crecimiento más acelerado en su hija que en el de sus pares. Sí, pero estamos haciendo la relación, recuerden siempre, con la presencia de bultos a la altura del pecho. Bueno, bien, entonces, algunos lo han relacionado con un inicio temprano de la pubertad, otros con la acumulación de tejido adiposo, ¿sí? Así que bueno, está correcto, pero siempre refiéranse al motivo de consulta. Bien. Profe. Después, sí, dale. Una consulta. A ver quién habla. Por ejemplo, si tuviéramos este caso y no sabríamos si está relacionado o no con crecimiento y pubertad precisamente, ¿podríamos decir otras hipótesis relacionadas con un trauma o con una reacción alérgica o Totalmente, neoplasia? vos no lo sabés. Tal cual, a ver, ¿qué podría ser otra hipótesis? Yo había armado una que decía que el bulto del pecho es producto de un golpe que ha sufrido la niña en la zona, por ejemplo. Bien. ¿Y qué te haría O pensar? A ver, sí, dale. O en otro caso, que podría ser producido por una infección en la zona. Ajá. Y es simétrica, es al mismo nivel, es decir, justo se da el golpe en forma simétrica o la infección también tendría que tener esas características. Pero es totalmente correcto. ¿Sí? Entonces, Sí. ahora vos las preguntas que le hagas a la madre, por ahí van a apuntar a tratar de elucidar, a ver si tuvo algún golpe, si tuvo alguna infección relacionada con tu hipótesis. Perfecto, ¿sí? Porque el paciente viene y uno no puede decir, bueno, estamos en el capítulo de crecimiento y se debe a esto. Justamente en las hipótesis uno amplía
la observación o la búsqueda y tiene que empezar a abarcar la mayor cantidad de causas posibles de lo que está viendo, ¿sí? Así que perfecto. Bueno, entonces, dice la madre de la paciente, también expresa que ha crecido y engordado mucho en los últimos meses. Sus causas podrán tener relación con el motivo de consulta, como ella cree. Entonces, acá tienen que decir sí, no, por qué, ¿sí? Y nos estamos refiriendo a esto, a causas de que haya crecido y engordado mucho, ¿sí? Entonces, la mayoría hicimos hipótesis por lo que comenta la madre. Está bien, pero por eso, la madre, bueno, nota esos bultos, es decir, es bastante claro que ese es el motivo por el cual consulta, ¿sí? Porque por ahí está engordando y creciendo ya hace varios meses, que la nota más rellenito, más alta. Pero lo que la decide a ir al médico es justamente la que nota los bultos, ¿ah? Entonces ese es el motivo de consulta, ¿ah? Bueno, vamos a ir. Madre expresa que ha crecido y engordado mucho, esas causas pueden tener relación con el motivo de consulta, cómo lo justifican, sí, no, por qué. Sí, ya que es característico de la transición de la niñez al estado juvenil. Bueno, ¿qué es lo característico? Dice sus causas. ¿Las causas de qué? Causas de que haya crecido y engordado mucho. Pueden tener relación con el motivo de consulta. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo dicen? Un aumento de estrógenos provoca la aparición de la telarca antes del esperado, que puede ser producido por un aumento de insulina y leptina. ¿Puede ser eso? A ver, insulina y leptina. ¿Qué querés decir con eso, Martina? ¿Qué querés justificar? De la telarca está perfecto. Igualmente, sí, está bien. Entonces, estrógeno ya es el primer estadio. Telarca sería, uno está sospechando una telarca, ¿ah? Y estaríamos en el primer estadio de maduración sexual, ¿está bien? Asociada al aumento de estrógeno. Ahora, ¿qué es producido por la insulina y la leptina? Y ya me metieron un par de hormonas más y a ver con qué lo han relacionado. Si relacionamos la aparición de bultos con aumento de GH, podemos decir que el aumento en el crecimiento tiene la misma causa. Bueno, entonces, Abigail, ¿qué estás queriendo decir? El aumento de GH, en esta paciente hay un aumento de GH que hace que le aparezcan los bultos que hacen que haya crecido y engordado. ¿Es así? Sean claros en la causa y en la consecuencia. Sí, bien. Las causas hormonales por el comienzo de la madurez sexual, con la gonadarquia, la adrenarquia, por esto relacionado. Sí, tiene que decir causas de que haya crecido y engordado mucho. Porque cuando ustedes hagan mentalmente, se planteen las causas por las cuales ha crecido y ha engordado, van a poder hacer fácilmente las preguntas a la mamá. Porque la pregunta siguiente es qué preguntas le realizarían a la madre en el interrogatorio para poder analizar las posibles causas. A ver si por ahí haciendo las preguntas nos ordenamos un poco más. ¿Causas de que haya? Bien, puede ser que la niña haya aumentado la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué le van a preguntar a la madre? Si cambió su alimentación, cambió el ejercicio, exacto. ¿Eh? Está comiendo más de lo que comía antes, perfecto. ¿Hubo algún cambio en la dieta? ¿Hubo algún cambio en los hábitos? ¿Hubo algún cambio en la actividad física que antes hacía y ahora no? Entonces podemos empezar a descartar, si la madre me dice, no, viene comiendo siempre lo mismo, o dice, no, sí, está comiendo cada vez más,
o come más abundante o se queda con hambre, ¿sí? Uno puede empezar a decir, bueno, ese aumento de peso puede estar relacionado con un aumento en la ingesta de calorías. O si dice, sí, empezó a hacer ejercicio y después dejó, bueno, ese aumento del peso puede estar relacionado con que el gasto calórico ha disminuido, ¿sí? Entonces uno va empezando a tener una idea más concreta de la realidad de ese paciente. Si está comiendo más harinas, bien, cómo es la calidad del sueño, si tiene los controles de niño sano, bien. Antecedentes familiares. ¿Por qué antecedentes preguntarías, Paula, específicamente? Es importante lo de antecedentes. ¿Claro? Problemas de tiroides, bueno. Desarrollo sexual de la madre, bien. Si tuvo una menarca precoz, si hay alteraciones de tiroides en la familia, bien, bien. Primera menstruación de la mamá, acuérdense que acá estamos en una nena de 8 años. O de hermanas, si tiene hermanas mayores, a qué edad tuvieron la menarca, bien. Bien, menarca, parca. Bueno, era que hablan de diabetes. Si yo no le veo demasiado, ya después van a ustedes a estudiar en más detalle las formas de presentación de la diabetes. En general, los chicos, chicos jóvenes, son diabetes de otro tipo, del tipo 1, que se presentan en general con pérdida de peso, ¿sí? Así que bueno, no sería el caso. Pero no nos vayamos a una patología en particular, ¿sí? Pregunten así relacionado con las ideas que ustedes van, con esas causas que pensaron que pueden llevar a que la paciente haya crecido y engordado mucho. Bien. Bueno, alteraciones óseas en la familia. Sí, alteraciones, sí. Sí, piensen que en general lo más común es que los chicos crezcan solitos normalmente, ¿sí? Si tienen una adecuada alimentación, tienen una adecuada lugar y espacio de descanso, tienen un ambiente familiar estable y emocional estable, no padecen ninguna enfermedad crónica como una leucemia o algún trastorno de la niñez crónico, normalmente van a crecer en forma normal. El hecho de que la madre haya tenido diabetes gestacional, no, la diabetes gestacional lo que puede provocar, y si no hay un correcto control de la glucemia durante el embarazo, puede generar que el desarrollo intrauterino haga que aumente el tamaño, ¿sí?, del bebé, que nazcan las medidas o los datos antropométricos al momento de nacer sean grandes, es decir, sean bebés grandes. Pero después el desarrollo postnatal es normal, no tiene que ver con eso, ¿sí? A los 8 años los niños tienden a engordar y después adelgacen. Bueno, por eso depende de los hábitos, depende de los hábitos de los chicos, dependen de la actividad física que hacen, dependen de lo que comen, cuántas veces comen, la calidad de lo que comen, ¿sí? De las horas de sueño que tienen.
Así que bueno, son multifactoriales las influencias sobre el crecimiento, ¿sí? Y cada vez hay más sobrepeso, incluso en la población de chicos, pero también asociado a esto, a la falta de ejercicio, al cambio de hábitos alimenticios. Pero bueno, vamos a seguir analizando el caso a ver para dónde lo podemos encarar. Entonces no se queden encasillados en que puede ser una patología. Traten de evaluar primero toda la cuestión ambiental y hereditaria por parte de la familia. Nicole, veo que entras y salís de la reunión. Sí. Bueno, vamos con la siguiente. Soy yo. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bárbaro. Es un tema re lindo para charlar. Y ahí están todas las preguntas que hicimos, que están todas muy bien. Bueno, pasamos, después que hacen la anamnesis, pasan al examen físico. Dice que tiene signos vitales normales. La nena pesa 35 kilos, mide 1,33 m, eso da el índice de masa corporal de 19,9. ¿No recuerdan, no? ¿Cómo calcular el índice de masa corporal? Confírmenlo con esos valores. Y sí, a mí da 19,8, 19,9. Bueno, vamos a proponer valores. Si dice que tiene los signos vitales normales, propongan valores para cada uno de ellos. A ver, vamos poniendo valores, vamos mencionando. A ver qué pusieron. Frecuencia cardíaca, bueno, díganme de dónde sacaron esos valores y si son para... pues fíjense que todos ponen valores distintos. 18,25, PA. Bueno, con los valores normales, por eso, siempre hay discrepancia de acuerdo a la fuente de donde uno lo saca. Yo ahora en un recuadrito les voy a poner los que obtuve a partir de los valores publicados por la Organización Mundial de la Salud. Después en las distintas materias o cuando ya vayan a hacer las prácticas de pediatría y demás, probablemente usen valores referidos a la población en estudio. Pero bueno, sepan que en las distintas etapas de la vida, los signos vitales van a tener pequeñas diferencias. Así que bueno, acá tienen que sugerir un valor normal. Cuando les pedimos esto, tienen que poner un dato, tienen que poner las unidades. Por ejemplo, bueno, Gabriela pone 110, pero tienen que poner latidos por minuto, si ponen la presión, milímetros de mercurio, distinguir cuál es la sistólica y la diastólica, ¿sí? Y ese valor que ponen debe estar dentro del rango normal. Ahí yo le pongo los datos que yo saqué, ya les vuelvo a decir, de la tabla publicada por la Organización Mundial de la Salud, para la edad comprendida entre los 6 y 13 años, ¿sí? O lo llaman también en la época escolar, que serían lo de la primaria. Pero bueno, puede ser que encuentren pequeñas variaciones de acuerdo a la fuente a la cual consultaron. ¿Está claro hasta acá? Siempre los valores normales son un inconveniente. Pero no tengan miedo, siempre que citen la fuente de dónde lo sacan, siempre traten de que no sea una población muy distinta a la nuestra. Bueno, con estos datos antropométricos, ¿usted diría que está excedida de peso? Tienen que justificar y después
ubicar el percentilo de índice de masa corporal de la paciente en la tabla. Por ahí la justificación puede estar acorde al percentilo, pero bueno, a ver cómo lo justifica. No, porque para considerar sobrepeso el índice de masa corporal tiene que ser mayor a 25. Bueno, eso en el adulto, ¿sí? En los chicos menores de 18 años, en general, uno se basa por las tablas, tablas de crecimiento, ya sea la talla, el peso, el índice de masa corporal. Así que bueno, bien Martina, pero ojo que ese valor de referencia es para adultos. El índice, el índice de masa corporal, por eso, ¿qué es lo que uno interpreta como que está bien o mal? Sería un peso saludable, pero al realizar el percentilo estaría en sobrepeso. Bueno, ¿cómo interpretan los percentilos entonces? Se ubica entre el percentilo 85 y 97 por lo que tiene sobrepeso. Bien, entonces la interpretación ahora es en base a los percentilos. Bien, yo acá, bien, esa es la justificación. Perfecto. Entonces acá después yo les amplié la curva, ¿sí? Entonces en la edad de 8 años tienen que ubicar el valor de 19,9 y allí se ubica la paciente. Entonces está entre los percentilos de 85 y 97, entonces la tenemos con sobrepeso. Bueno, ¿vamos? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, la siguiente dice los cambios en el peso. Quiero sacar esto. Los cambios en el peso. Bueno, y talla de la paciente. Se muestran acá en la figura. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Entonces, siempre que el percentil te dé por encima de 50, por ejemplo, en el caso del peso, a partir de ahí podríamos decir que está en sobrepeso, o cuál es el rango o el límite para decir está bien o está en sobrepeso. Por eso, estos, ahí tienen el 50% de percentilo, es decir, la mitad de la población se ubica hasta ese valor, ¿está? Y por encima del percentilo 50 tienen el 75, el 85, el 97, ¿sí? Que va acumulando la cantidad de la población estudiada o con la cual se construye esa curva, ¿está? La definición de qué es sobrepeso, de qué es desnutrición y demás, tiene que ver con los rangos de estos percentilos, ¿sí? En el caso de sobrepeso, recién a partir del 85%, ¿sí? Hasta el 97%, entre el 3, el percentilo 3, que es el primero, ¿sí? El percentilo 97, ustedes ubican prácticamente el 95% de la población. Si hicieran una curva de Gauss, ahí está el 95% de la población. Obviamente, si se van por debajo del percentilo 3 o por encima del percentilo 97, ahí ya estamos en una situación anormal, ¿no? Que requeriría un seguimiento o una intervención. Y entre el 85 y el 97% o entre el percentilo 3 y 15, estaríamos en una situación de alarma. Y esos criterios después ustedes los van a practicar y los van a ejercitar ya en las otras materias, ¿sí? ¿Cuál es la conducta según en qué lugar de la curva se encuentra? ¿Ah? Acá lo que vamos a ir mirando es cómo viene la evolución, cómo esto nos ayuda a definir
qué tipo de problema tiene la paciente y si hay que hacer una intervención o no. ¿Se entiende? Así que acá está bien, porque entre el 85 y el 97% ya estamos en los percentilos superiores y podemos hablar de un sobrepeso. Ahora, bueno, ahora vamos a analizar cuál sería es decir, no nos vamos a meter en terapéutica, no nos vamos a meter en qué es lo que van a hacer ustedes con el paciente, porque eso lo ven después en otras materias. Nosotros simplemente tratamos de abarcar todas las posibles causas que puedan estar explicando este comportamiento y ver si es normal o no. Hasta ahí llegamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahí preguntaban, o era importante saber si la paciente tenía los controles de niño sano. Entonces acá la madre les muestra, ¿sí?, la evolución que ha tenido desde el nacimiento. Estas son sus tablas. Ustedes tienen que realizar una síntesis, por eso se los puse acá recuadrado, para que no perdamos el objetivo de la pregunta. Tenemos que hacer una síntesis. En el gráfico 1 van a ver la talla en función de la edad, y en el gráfico 2 ven el peso. Entonces, ¿cuál es la síntesis que pueden hacer de los dos gráficos? Se refieren a los cambios en el peso y en la talla de este paciente. En particular, es una síntesis referida a la paciente. Entonces, ¿qué diría? El que quiera hablar, se prende el micrófono y habla. Así nos escuchamos un poco. Doctora, yo puse, no sé si estará bien, que respecto a la talla, a los 2 años, respecto a la talla, a los 2 años la paciente se hallaba en percentil 50 con una talla de 85 centímetros. Se vio un aumento sostenido de la talla hasta alcanzar el percentilo 75, con una talla de 1,32 m. También tengo lo del peso. Peso. A los 2 años se hallaba en el percentil 25 con un peso de 12 a 13 kilogramos y hacia los 8 años se vio un aumento sostenido al percentil 90 con un peso de 35. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué síntesis podés hacer? Porque ahí los describiste a los gráficos. Está perfecto, ¿sí? Fuiste diciendo... no. Puse ¿qué es mal lo que ves? El peso, disculpe, en el percentil 90 el peso es de 65. 65, creo. Pero no tiene 65 kilos la paciente. ¿Cuánto tiene ahora? Ahora no serían... 35, no estoy pensando. No, me parece que no. A ver. No, sí, está bien, a ver. Sí, 35, menos de 40 creo que tiene. Pasa que no se alcanza bien. Por eso, mirando el trazo, ese trazo grueso que tiene las dos curvas, ¿qué pueden sintetizar? Profe, podría ser que en relación a la talla fue bastante, digamos, dentro de los parámetros normales, que se mantuvo durante toda su etapa de crecimiento, mientras que en el peso aumentó como de manera mucho más evidente. Ajá. ¿Y ese aumento desde cuándo? ¿Dónde ves el aumento? Y se empieza a notar como bien marcado a partir de los 7 años y más o menos, entre los 7 y los 8 años. A partir de los 6, 7 años se empieza a notar un incremento del peso, ¿sí? Bien. A ver,
lo que quiero decir, el peso va aumentando. Fíjense, la talla va aumentando como corresponde, ¿sí? Siempre se mantiene dentro de su percentilo. Eso es lo característico en el crecimiento. Dos o varios niños diferentes pueden tener trazos en distintos percentilos. Y lo interesante de ver la evolución es que justamente uno, si viene viendo que la curva se mueve en el mismo percentilo desde que nació, está todo bien. Si en algún momento esta curva, por ahí a partir de los 6 años, se hubiera disparado para allá, para arriba, digo, bueno, acá pasó algo. Y este crecimiento se desató en forma inexplicable. O bueno, uno le va a buscar una explicación. Lo mismo se ha disminuido abruptamente en algún momento. Te permite identificar a partir de qué momento cambia la curva de crecimiento. Lo mismo con el peso, viene aumentando bien de peso siempre, más o menos en un percentilo un poco más alto que el 50%. Es decir, podemos decir que ya es una nena que en general siempre fue un poco más rellena que la media, pero a partir de los 6 años, 6 años y medio, 7 años, el aumento de peso fue más rápido. Bien, de manera brusca. Ha sido más rápido, tampoco es brusco. Es decir, no se va nunca de los percentilos normales, y eso es importante. Pero se nota un cambio en la pendiente de la curva. Perfecto. Esa sería la síntesis que hacen relacionando los dos gráficos y siempre hablando en particular de esta paciente. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿pueden sospechar una alteración en la velocidad de crecimiento? Y justifiquen. Cualquier respuesta es válida, siempre que la justifiquen correctamente. Hola, hola, hola. Hola, doctora. ¿Podríamos decir que el peso aumentó de los 2 a los 8 años más de 2 cuartiles, mientras que la talla aumentó de los 2 a los 8 años 1 cuartil, por lo cual habría un mayor aumento del peso respecto a la talla, digamos? Perfecto. Esa es la síntesis. Muy bien. Muy bien. Esa es la síntesis. Ahora, ¿eso te hace sospechar a vos una alteración en la velocidad de crecimiento? A ver, Antonella dice, no, porque siempre se mantuvo un aumento desde que nació y no se aleja de los parámetros. Bien. Igual, profe, ¿puedo? Dale. A ver. Que, Sí, bueno, leyendo el material de lectura, sí. Leí en determinados problemas donde se muestra se disminuye mucho los niveles de hormona de crecimiento, Sí. puede darse igual un aumento del factor de crecimiento símil a insulina 1. Entonces, Perfecto. en estos casos, como el factor de crecimiento símil a insulina 1 es tejido dependiente según las necesidades del tejido y el sustrato, según en qué parte lo encontremos va a estar aumentado o disminuido. Por ejemplo, si la hormona de crecimiento está disminuida, no vamos a encontrar el símil insulina, por ejemplo, en los condrocitos, por lo que la persona no va a crecer en altura, pero sí pueden crecer otros tejidos, por ejemplo, el símil insulina hepático depende de los niveles de glucemia y de insulina. O sea, bueno. Eso me refiero que y eso entonces no necesariamente tenemos que ver el nivel de crecimiento comprometido. Ahí se me cortó. A ver, yo me fui.
A ver, Yo ahí te se me escucho, había... Cele, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? A ver, Yo sí. yo la última parte Yo no lo la escucho. terminé de escuchar. Bien. Bien, eso del factor insulino símil lo vemos ahora en la próxima pregunta. Pero esa sería una justificación de que, ¿cómo ven esta velocidad de crecimiento? ¿Está alterada o no? Incluso la palabra alteración puede generar alguna confusión, porque, es decir, no puede ser una modificación de la velocidad de crecimiento, en algún momento uno espera que la velocidad de crecimiento cambie, y una alteración a lo mejor da la idea de que es algo anormal. Entonces se puede interpretar de distintas formas esa pregunta. Por eso digo que justifiquen, no sé cómo la han interpretado. Ahí ya leí una respuesta que dice que no, porque se mantiene dentro de los percentiles normales, pero también uno podría decir que se ve que la velocidad de crecimiento se ha modificado, sin que eso indique una anormalidad. Mirando los gráficos, y lo que se da a la paciente no sospecharía una alteración, como dijo la compañera, tal vez un simple cambio de la dieta, cambio el peso, pero la talla sigue normal también. No pensaría en una patología. Bien, bueno. Claro, Eso, yo muy también bien. usé el material de la cátedra de APS1 para Sí. calcular la velocidad de crecimiento y me fijé porque Perfecto. había una tabla de percentilos de velocidad de crecimiento y ella está Exacto. dentro de los valores en esa tabla. ¿Está en qué valor? Y está entre los percentilos entre el 50 y el 80. Ah, bien, perfecto. Entonces, bueno, no sospechamos ninguna alteración patológica, ¿no?, de la velocidad de crecimiento. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero puede ser que esté entrando en un momento del ciclo vital en que la velocidad de crecimiento cambie, aumente, ¿sí? Pero es algo normal de que se puede estar presentando en esta paciente. Muy bien. Bien. Por eso, el sentido de la palabra alteración, por ahí lo pueden haber considerado de distinta manera. Alteración como algo patológico, yo no lo veo. Una alteración patológica no se ve. Pero puede ser una alteración como sinónimo de modificación de la velocidad de crecimiento, y eso ahí podría poner que sí. Bueno, muy bien. ¿Puede solicitar algún estudio para corroborar su sospecha? ¿Cuál? Y a lo mejor acá venía lo que hablaba Leila del IGF, ¿no? Por ahí dosar el IGF, dosar hormona de crecimiento, no sé, pusieron algo ahí o no piden ningún estudio. Dosaje de IGF, hormona de crecimiento, bien. Hormona de crecimiento, IGF, hormonas tiroideas, bueno. Bien, la muñeca, toda la gama. Bueno, la radiografía de muñeca, pueden hacerle todo un perfil hormonal completo, ¿sí? Hormonas tiroides, hormonas de crecimiento, insulina. Bien, ¿y qué esperarían encontrar en esos resultados? ¿Alguno de esos valores los encontrarían fuera de rango? Sí, ¿para qué piden tanta cosa? Y aparte las hormonas son caras, muchas obras sociales no las cubren, ¿no? Las tienen que justificar bien en el diagnóstico. Así que, ¿qué pondrían? Ah, sí, vamos a pedirle. Hormona tiroidea, hormona de crecimiento, IGF, todos los binding protein de los IGF, vamos a pedirle también insulina, vamos a pedirle OMA.
El diagnóstico, ¿qué le ponemos? Bueno, perfecto. Una glucemia. Bien, ¿esperan encontrar algo alterado de todo eso que le pedimos? Si la hormona de crecimiento tuviera valores que por fuera, es decir, excesivamente altos, por fuera del valor normal, ¿qué hubieran visto en las curvas estas de peso y talla en función de la edad? Mucha altura, lo hubieran visto en la gráfica, que la altura se corre de ese percentilo que viene teniendo habitualmente. ¿Ah? Lo mismo a lo mejor con la masa corporal, lo mismo con el peso, ¿sí? Entonces son cambios que se ven mucho más abruptos en las curvas, eso sí me podría estar justificando pedir un dosaje hormonal. Pero en este caso, como dice Yasmila, estamos suponiendo que está iniciando su etapa puberal. Bueno, eso está generando estas modificaciones, estos corrimientos en las tablas, en los percentilos, o esta aceleración en la velocidad de crecimiento. Bueno, muy bien. Estamos bastante de acuerdo en esto. Entonces, para meternos en lo de la velocidad de crecimiento, dice que es distinta en mujeres y hombres, y en las distintas etapas del ciclo vital. Tienen que sintetizar lo que expresan los gráficos respecto a los cambios de la velocidad de crecimiento. Bueno, y entonces están acá en la otra, los gráficos. Hay uno. Bien, tenemos este primer gráfico que es velocidad de crecimiento versus la edad en mujeres y en varones. Y acá al lado tienen el otro gráfico que es altura en función de la edad en mujeres y en varones. ¿Está? Ustedes lo que tienen que hacer es interpretarlos, ¿sí? Analizarlos, interpretarlos y elaborar una síntesis. Eso es lo que propone la pregunta, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué información a qué síntesis pueden llegar con todo esto? Después de interpretar los gráficos. Yo tengo una hipótesis. A ver. Que sobre el primer gráfico, lo que estaría la diferencia entre las niñas y los niños sería que en los pubers empiezan las hormonas sexuales diferenciadas. Y en el segundo gráfico, que una estatura promedio de las mujeres más baja. Y yo había leído que particularmente el estrógeno tiene un efecto de inhibir la IGF-1 en condrocitos. Entonces las mujeres que expresarían su hormona sexual antes que los hombres terminarían con una estatura promedio más baja porque el crecimiento del cartílago de los huesos largos se haría antes. A ver. Bien. Entonces, volviendo al primer gráfico, la velocidad del crecimiento, ¿qué te dice ese gráfico? Dice muchas cosas. Por ahí te quedaste nomás con la parte puberal, pero qué bien, dice mucho desde el principio del gráfico. Yamila pone que la velocidad... Sí, dale. Podría ser que durante los primeros años, como que el crecimiento es más o menos similar entre hombres y mujeres, o niños y niñas, pero que a partir de más o menos los 8 años empieza a cambiar en función de la secreción de hormonas. Bueno,
Y que en las mujeres el pico de crecimiento se da antes que en los varones. Bien, bien. Bueno, estás hablando de pico de crecimiento y en realidad, ¿cuál es la variable de ese primer gráfico? En realidad El crecimiento. Es velocidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir velocidad de crecimiento? ¿Por qué desciende este gráfico acá? O sea, lo que está marcando que es en centímetros por año. Lo que se ve ahí es como un descenso, digamos, como espectacular, tal vez en el primero o los primeros 2 años de vida, digamos, como que ahí es donde el organismo tiene la velocidad de crecimiento, sobre todo siempre más cerca del nacimiento, altísima, y después cae como abruptamente, y después se produce como otro pico en la velocidad de crecimiento cerca de la preadolescencia, digamos. Bien, ¿y cómo explicarías entonces, cómo distinguís velocidad de crecimiento de esta curva que aumenta en ese mismo periodo? En la parte de niñez, desde el nacimiento a la niñez, esta curva te muestra un aumento. En cambio, esta curva te muestra un descenso. ¿Qué están marcando cada una de las curvas? A ver, así nos queda claro a todos las variables distintas. No llegué a ver a qué se refería con esta curva y esta curva, porque tenía la pantalla oscura, pero creo que me habla del de la derecha en comparación con el de la izquierda. Claro. Sí, siempre con esos dos primeros gráficos. Bueno, tiene que ver con que son dos variables distintas, digamos. El de la derecha es altura en función de tiempo. Bien. Y en el otro es una tasa, digamos, una velocidad de crecimiento en función tiempo. Muy bien. Bien. Entonces, esa altura en función del tiempo durante la niñez aumenta, cambia, es dependiente o no del sexo, es dependiente o no de hormonas sexuales. ¿Cómo quedaría? Son iguales en hombres y mujeres. De 0 a 2 años, por ejemplo. Sí. Son iguales, de 0 a 2. Son iguales, bien. Sí. Entonces, el crecimiento es igual en varones y en mujeres hasta la pubertad. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vemos tanto en la curva de la derecha como en la curva de la izquierda. Ambas curvas están superpuestas. Luego, en la pubertad, ahí hay una diferencia entre la velocidad de crecimiento en la mujer, que ocurre antes que en el varón. ¿Sí? Se acelera el crecimiento antes en la mujer que en el varón. Y esa aceleración del crecimiento en la mujer antes que en el varón hace que la altura final de la mujer sea menor que el varón. ¿Sí? Eso es lo que me dicen los gráficos. Claro, podríamos decir que el varón crece hasta los 18 años, digamos, en términos absolutos, y la mujer hasta los 14, 15 aproximadamente. De ahí hay una... Sí. Y ahí empieza la meseta. Bien. Que es la meseta del adulto, que ya no crece más. Y luego a partir de los 30 años ya, es decir, esa altura se mantiene constante y ya luego empieza lentamente a disminuir. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que me dicen los gráficos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bien. Lo que nos quedaría ahora es, si bien no me lo pide acá, la pregunta específicamente, porque me pidió una síntesis de lo que muestran los gráficos, tendría que explicar por qué se da esta diferencia en ese aumento de la velocidad de crecimiento un poco anterior en la mujer que en el varón, en la fase puberal. ¿Sí?
Pero eso, como tiene que ver con pubertad lo vamos a ver en el próximo TP, lo dejamos para analizar después con bien las hormonas sexuales, ¿está? Para no meternos ahora con hormonas sexuales, que es el tema del otro práctico. Ahora lo que nos interesa ahora es estudiar o analizar la parte previa a la pubertad, en donde el varón y la mujer no tienen diferencias, ¿no? Es decir, las hormonas sexuales todavía no están dando vuelta en el organismo. ¿Estamos? Bien. Bueno, esa fue la primer síntesis. Y después agrega acá todo un texto entre la diferencia entre edad ósea y edad cronológica, cómo se determina la edad ósea. Después le adjuntan la radiografía de la mano izquierda, que es con lo que se determina la edad ósea. Este otro gráfico, entonces, muestran los mensajeros involucrados en el crecimiento en función de la edad. Y tienen que también elaborar una síntesis relacionando o integrando estos dos gráficos. Y a ver qué pusieron acá, a ver qué lograron ver acá. Mensajeros involucrados, bueno, el crecimiento óseo, ¿no? Estamos hablando de la parte del crecimiento de la elongación ósea. A ver qué ver. Un poco Leila ya estuvo hablando de esto, pero vamos a reforzar. Eso, primero describan el gráfico, que ven ahí. Y cómo lo relacionamos con el crecimiento del cartílago. La radiografía, ¿en qué se basa? ¿O en qué se basa la medición de la obtención de la edad ósea? ¿Qué van a medir en esos determinados huesos de la mano izquierda? ¿El cartílago hipoficiario puede ser? ¿El crecimiento o el...? Si aparece sí, miren la longitud, ¿sí?, del hueso, y lo comparan con radiografías estándares para las distintas edades óseas, y ven la presencia o ausencia de cartílago de crecimiento. ¿Sí? Mientras haya cartílago de crecimiento, ese individuo va a seguir elongándose, va a seguir aumentando la estatura. Cuando ya no haya más cartílago de crecimiento, ya se han cerrado se han fusionado las epífisis, ahí el crecimiento se va a detener. Entonces, para eso sirve la imagen, la radiografía. Después en el teórico, en ese crecimiento están ahí cuáles son los huesos que se miden, qué valores se toman, y se comparan con patrones que reflejan las distintas edades óseas. Después esa se relaciona con la edad cronológica del paciente, ¿sí?, y con estas curvas de crecimiento que fuimos analizando. Entonces, bueno, a ver, leemos lo de Dani. Se observa en el gráfico el nivel, acción de distintas hormonas, GH, TH, y un mediador peptídico, bien. Bueno, ¿y cuál es la relación de todas esas hormonas entre sí con el crecimiento óseo?
A ver, Valentina. Previa a la edad puberal hay una importante concentración de hormonas tiroideas y del factor de crecimiento similar a insulina, ya que ambos conducen a la proliferación de condrocitos y el desarrollo de cartílago y promueve osteoblastos. Además, las hormonas tiroideas luego permiten el aumento. Bien. Me quedé sin mirar. Uno más. El aumento de GH. Además, las hormonas tiroideas luego permiten el aumento de GH. A ver cómo es eso. Entonces, fíjense que tienen 3 curvas en ese gráfico, ¿no? Que bueno, ahí Daniel lo pudo también distinguir. Hay una curva de hormona tiroidea, ¿sí? Que hace con un punteado finito. Hay una curva de hormona de crecimiento. Hay una curva continua que suma ambos efectos, ¿sí? En realidad, ¿qué está graficando ahí? Niveles de hormonas tiroideas. Yo digo que las hormonas tiroideas durante la niñez son mucho más altas que durante la pubertad. O las hormonas tiroideas tienen cambios con la edad. La hormona tiroidea o tienen los mismos valores desde que nacemos. Es decir, este eje, el eje Y, ¿está graficando el nivel de hormona? ¿O qué grafica? Acá, esto que decís, Valentina, que la hormona tiroidea luego permite el aumento de GH, eso no me gusta mucho. Son 2 sistemas, 2 ejes distintos, que tienen sus regulaciones propias. Interacción entre sí, tengan efectos sinérgicos, estamos de acuerdo, pero no que una determine la aparición de la otra. A ver cómo lo podemos explicar. Los niveles de acción gráfica, la acción, la actividad, bien. En realidad es eso, es la influencia que tienen esos mediadores sobre el crecimiento óseo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué distinguen acá entre la etapa prepuberal y después la postpuberal? En la etapa prepuberal, el crecimiento óseo está asociado principalmente ¿a quién? A hormona tiroidea. A la hormona tiroidea. Bien, esa es la primera conclusión, ¿sí? Así que fíjense que el eje tiroideo es importante durante la niñez para el crecimiento del hueso. ¿Está? Luego se ve, fíjense que la hormona de crecimiento ya empieza a tener influencia antes de la pubertad. Pero la máxima participación o la máxima dependencia se da en la pubertad, cuando ya se produce un aumento, un pico de hormona de crecimiento. ¿Ah? Y ese pico de hormona de crecimiento va a estar apoyado por los esteroides sexuales, ¿sí? La hormona de crecimiento viene aumentando desde los 4 o 5 años, ¿sí? Y en el momento de la pubertad, los esteroides sexuales hacen aumentar aún más los niveles de hormona de crecimiento, y en esa etapa, ese estirón puberal o ese crecimiento agregado, que veíamos en esta curva, en la curva anterior, ahí sí le damos plena participación a la hormona de crecimiento y ya no tanto, para nada, a la hormona tiroidea. Lo que no quiere decir que los niveles de hormona tiroidea hayan cambiado en sangre. ¿Se entiende?
Eso es lo que me dice el gráfico. De manera que en el crecimiento óseo podemos reconocer una primera participación de las hormonas tiroideas para luego ser la hormona de crecimiento la que más participa, ¿sí? En ese crecimiento. Ahora, esta curva completa, ¿a qué se refiere? La participación de qué mensajero, propiamente dicho. El IGF, que es el factor insulinosímil, ¿sí? De manera que habría una producción de factor insulinosímil por parte o secundario a la acción de las hormonas tiroideas, y luego una producción de IGF secundario a la hormona de crecimiento. Y acá me gustaría ver, eso es lo que dice el gráfico. Y ahí me gustaría que pudiéramos incorporarle teoría a esto. ¿Cómo es que la hormona tiroidea hace que aumente el IGF-1? Y ese IGF-1, ¿quién lo produce? ¿Dónde aumenta? ¿Cómo es que hace estimular el crecimiento del cartílago? Y lo mismo luego con la hormona de crecimiento. ¿Se animan a hacer el nexo teórico? ¿Se entiende? Lo que más o menos les quise contar o resumir. Profe, ¿Habían llegado a ver esa relación? Yo con respecto a la hormona tiroidea y el IGF, lo asocié con que la hormona tiroidea tendría una actividad sinérgica sobre el GHRH, eso produciría aumento de hormona de crecimiento, y el aumento de la hormona de crecimiento tendría efecto en hígado, el cual produciría el IGF-1. Ajá. Haces todo a través de hormona de crecimiento. Pero fíjate claro, que ahí el gráfico es muy claro. Dice que hay una producción de IGF-1 sin prácticamente influencia de la hormona de crecimiento. Sí, con respecto a eso no encontré la relación directa entre la tiroides y el IGF. Ajá, bueno. Por eso lo había asociado directamente con la hormona de crecimiento. Bueno, bien. A ver, ¿algún otro? Somatostatina C inhibe la secreción de GH. Bueno. ¿De hormona tiroidea repasaron algo? Empezamos a relacionar todo, ¿no? Y ahora en un ratito metemos a la insulina también. Bueno, ¿qué saben de la hormona tiroidea? Porque vamos a esta primera parte. ¿Qué leyeron? ¿Qué hace la hormona tiroidea? Tiene que ver con la tiroides, aumenta la síntesis de proteínas. Y también, por acá anda Daniela, de los receptores de muchas hormonas del cuerpo. Bueno, ¿cómo es, Daniela? ¿Querés contar un poquito cómo es el mecanismo de las hormonas tiroideas para hacer eso? Voy a escribirlo. Si querés activarte el micrófono. Porque ahí vi que en hueso la hormona tiroidea tiene efecto para aumentar el IGF-1, pero digamos no sé por qué, pero sí que tendría un efecto directo. Bueno, bien. ¿Y qué es el IGF-1? A ver,
¿De dónde sale? ¿Quién lo produce? ¿Qué hace? El IGF sería como una especie de factor de transcripción, tengo entendido. O algo parecido. ¿Intracelular? No, Claro, es no. Claro, sería es un mediador. Claro, sí. Ahora, ¿es una hormona? ¿Es un mediador parácrino? ¿Es un mediador autócrino? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Se produce en el hígado? ¿Su receptor está a nivel nuclear? A ver, creo que nos estamos mezclando. Bueno, acá dice, es producido en el hígado, es un factor intermediario. Es un factor pero en hueso también se produce. Bueno, mediador parácrino. Entonces sería parácrino ahí, si en hueso parácrino hasta autócrino también. Bien, muy bien. Entonces, ese IGF que produce el condrocito o el osteoblasto por efecto de la hormona tiroidea, ¿sí? ¿Dónde cumple la acción? Si el efecto es parácrino. Ahí mismo, en el condrocito, digamos. Ahí mismo, en el condrocito. Bien. Y eso explicaría, entonces, por qué hay un aumento de IGF local, ¿sí? En el hueso y en el músculo también y en los distintos tejidos que van creciendo y que va a mediar el crecimiento óseo. ¿Ah? Fíjense que a la hormona de crecimiento no la nombramos todavía. Es la hormona tiroidea que ¿cómo hizo para estimular la producción del IGF-1? ¿Quién fue, la T3 o la T4? ¿O ambas? Principalmente T3. Principalmente T3. Al ser una hormona liposoluble, difunde por la membrana y se une a su receptor citosólico y ahí induce la transcripción de genes. Bien, ¿dónde está el receptor de T3? En el citosol. O en el núcleo, no, perdón, en el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. Esta es la única que tiene el receptor en el núcleo directamente. ¿Ah? Bien, y ahí regula la transcripción génica, ¿sí? Regula un montón de proteínas específicas de cada célula. Ahí decían también que regula receptores para otras hormonas, receptores de membrana para otras hormonas, que tienen que ver con otros efectos que tienen las hormonas tiroideas. Entre esas proteínas que estimulan su producción está este IGF-1 a nivel de varios tejidos, el músculo, el hueso, el cartílago, el riñón, el tejido adiposo, el hígado, pero para ejercer un efecto local, un efecto parácrino, el crecimiento de ese tejido en particular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se agrega la hormona de crecimiento? Cuando empezamos a tener ya niveles crecientes de hormona de crecimiento. ¿Cuál es ese IGF-1 que se agrega al parácrino? El hepático. Ahí sí hablamos del hepático. Bien. Ese IGF-1 que produce el hígado actúa más como una hormona, como un mediador parácrino. Porque ese sí se va a unir a un montón de proteínas, es decir, son proteínas transportadoras del IGF, que van a hacer que mantengan esos valores en circulación aumentados y relativamente estables, porque acuérdense que la hormona de crecimiento tiene ritmo circadiano, es pulsátil, tiene muchas variaciones. Sin embargo, los valores de IGF-1 se mantienen relativamente estables. Y la unión a estas proteínas transportadoras permite que los niveles sean relativamente altos. Entonces tenemos, sumado al IGF local o parácrino, sumamos el efecto del IGF sistémico
producido a nivel del hígado, ahora sí a través del eje de regulación hipotálamo, hipófisis, hígado. ¿Está? Se va a sumar, obviamente, a el IGF arácnino de cada tejido. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay pequeñas diferencias en cuanto a la disponibilidad, a la forma en que se une el IGF a las proteínas circulantes o a las proteínas de la matriz extracelular. Bueno, los valores de vida media y demás, pero esa sería la principal diferencia, ¿no? Tenemos, por un lado, IGF circulante, que tiene que ver con la producción hepática y el efecto de la hormona de crecimiento per se. Por otro lado, tenemos el IGF parácrino local que produce cada tejido en respuesta no solo a hormona de crecimiento sistémica, que también puede responder, los tejidos responden a hormona de crecimiento, pero responden a otras señales, como puede ser la hormona tiroidea, como pueden ser los factores, los otros factores locales de crecimiento, como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento hepático, que van a determinar que un tejido tenga una regulación prácticamente propia, autónoma, ¿sí? Bien, un poco eso queda simbolizado en ese gráfico. ¿Está? Piensen que ese crecimiento durante la niñez, entonces, está mayormente mediado por hormona tiroidea. Y básicamente este gran crecimiento en estos primeros 12 meses de vida, tan acelerado, es gracias a la hormona tiroidea. Por eso es tan importante asegurarse que el recién nacido tenga un eje tiroideo normal, que esté funcionando normal. ¿Cómo se evalúa eso? El recién nacido tenga un eje tiroideo normal, porque la hormona tiroidea es clave para ese crecimiento, no solo en longitud, en talla, en peso, sino para el crecimiento del sistema nervioso central y del cerebro. Dosaje de TSH obligatorio en recién nacidos. Bien, ¿y cuál es el valor de TSH que a vos te hace sospechar que la tiroides no funciona? ¿Cómo estará la TSH en ese recién nacido? Si la glándula tiroides de ese bebé no funciona. Y más baja tiene que estar. ¿Está bajo qué? El TSH. No. Si no funciona la glándula tiroides, ¿qué es lo que no tiene? Estaría más, o sea, no tendríamos T3 ni T4, pero estaría aumentado el TSH, porque perfecto. intentaría estimular a la glándula para que se secrete. Sí. Perfecto. Entonces, niveles altos de TSH me están diciendo que la glándula tiroides no funciona. No funciona. Bien. Entonces, ¿qué se le hace? A ese bebé se lo suplementa con hormona tiroidea y tiene un desarrollo prácticamente normal. Pero tiene que ser instaurado en los primeros días del nacimiento para asegurar que se da en ese primer año de vida, que ese desarrollo nervioso ocurra normalmente. Bueno, bien. Empezamos a manejar los ejes. Acuérdense de la retroalimentación. Hay, primero que hay una relación de señales que conectan el hipotálamo con la hipófisis y la glándula periférica. Y luego, ¿cuáles son los mecanismos o las vías que regulan ese eje? Ya sea por retroalimentación corta, ultracorta, larga, ultralarga, señales que vengan desde otras estructuras del sistema nervioso central. En el caso del eje de hormona de crecimiento hay muchos reguladores, ¿sí?
Así que bueno, vayan haciéndose esquemas de cada uno de los ejes con la parte teórica básica. Los ejes de regulación, las señales, dónde están los receptores, cuáles son los mecanismos de los segundos mensajeros que se generan, y obviamente cuáles son los efectos en los tejidos blancos. Bueno, muy bien. Podemos pasar ya, creo que ya vamos viendo. Fíjense, esta es una curva que combina dos de los gráficos que teníamos en la página anterior, pero fíjense que acá solamente grafica el IGF-1 en suero. Y este IGF-1 en suero únicamente proviene del hígado por estímulo de la hormona de crecimiento. La otra curvita del IGF-1 no la tengo porque es IGF-1 práctino, mediado por T3 en cada uno de los tejidos blancos. ¿Está? Este es del boro. Para que vean que tienen relación. Bueno, muy bien. Bueno, y en esta otra parte, dice, antes de terminar, dice que le palpan el cuello a la paciente y no detecta bocio. ¿Por qué se palpa la tiroides y cuál es su relación con el crecimiento? Bueno, un poco otra vez lo mismo, nada más que ahora desde el punto de vista clínico, ¿no? ¿Cuándo verían bocio? ¿Qué les estaría diciendo? ¿Cuál es la relación con la tiroides? El crecimiento, perdón. Y después se agrega este otro gráfico. ¿Cuándo va a haber bocio? ¿Qué quiere decir bocio? ¿A qué llamamos bocio? No se preocupen que, bueno, la guía de tiroides creo que quedó con lo de autoestudio, ¿sí? Lo van a ver con los ayudantes. Pero tiroides es un tema importante, así que no dejen inflamación. No, inflamación no. Incremento es aumento del tamaño de la glándula. Bien. Bien, ¿y por qué la glándula? Bien. Bueno, por alteración del funcionamiento. Bien, ¿sí? Es un aumento patológico del tamaño de la glándula. Bien, bueno, entonces, no se observa bocio, es decir, siempre que para terminar de detectar si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, es necesario hacer la evaluación del dosaje hormonal, ¿sí? Pero bueno, un indicio puede ser el agrandamiento de la glándula, que puede estar indicando la alteración en la función. Entonces, no detectan bocio, no estaríamos detectando una alteración grosera en la función tiroidea, pero bueno, sería conveniente hacer un dosaje hormonal. Igualmente, si hasta ahora hubo un crecimiento normal y con un percentilo 50 o 75 en el peso, evidentemente la glándula tiroides le está funcionando bien. ¿Y por qué decimos eso? Fíjense el gráfico que está acá abajo. Juntamos una imagen para completar el concepto ya desarrollado, incorporando los efectos a nivel metabólico. Es decir, es la influencia que tienen las hormonas tiroideas sobre el crecimiento del cartílago y eventualmente del hueso. Y fíjense que acá agregamos también a la insulina. A ver, ¿qué pueden interpretar de esto? ¿Qué les está diciendo este gráfico? Un poco es ver con otro modelo lo que vimos antes con el gráfico de coordenadas, en esta primera parte. La T3
como dijeron bien, es la que directamente hace aumentar los niveles. A ver, que si falta T3 disminuye niveles de hormonas de crecimiento afectando el desarrollo óseo. Bien, hormonas de crecimiento traten de ser más específicos, porque la T3 no tiene nada que ver con la GH, ¿sí? Como ven acá son dos ejes distintos, pero lo que sí, la T3 estimula la producción del IGF-1, que es un factor insulinosímil, que tiene un efecto anabólico local, podemos decir. Pero no metan todo en la misma bolsa. Tenemos que ir hablando ya con más propiedad. Una disminución de T3, T4 se estimula la glándula para que aumente su parénquima, tratando de compensar bien. Me refiero al bocio, perfecto. Bien. Muy bien. Martínegas, bien. ¿Sí? Así que traten de especificar de qué estamos hablando. Entonces acá se veía el efecto de T3 sobre el aumento del IGF-1, que iba a permitir esta conversión de las células progenitoras en prosteoblastos y luego sintetizar matriz y convertirse en osteoblastos y finalmente osteocitos. Esto lo vieron con Gonza la clase pasada. ¿Y esto qué quiere decir todo esto? Porque el hecho de que el osteoblasto activo se convierta en osteocito, ¿sí? O que el procondroblasto se convierte en condrocito. ¿Cuál es la función de esas células? El osteocito o el condrocito. ¿Qué fabrican? ¿Qué sintetizan? ¿Qué es lo que permite el alargamiento, el estiramiento del hueso? Matriz ósea. Bien, ¿y qué hay en esa matriz? Bien, mirad, ¿qué hay en esa matriz? Proteoglucanos, sales de hidroxiapatita, bien, y que me falta una cosa importante. Proteoglucano arma el colágeno, perfecto. ¿Y qué es el colágeno? El que me arma la trama es el colágeno. Sobre ella se depositan los cristales de hidroxiapatita, que es calcio y fósforo. El proteoglucano arma esa solución tipo gel, ¿sí? Esa agua espesa, por donde difunden estos iones. Pero ¿qué es la esencia? Uno de los componentes básicos es ese colágeno. ¿Y qué es el colágeno? ¿Qué tipo de molécula? De biomolécula. ¿Qué necesita ese? Es una proteína, perfecto. Entonces, ese osteoblasto o ese condroblasto necesita aminoácidos para fabricar esa proteína. Y es una proteína que va a estar en la matriz extracelular. Por eso acá habla de cómo estas hormonas aseguran que esos aminoácidos puedan dirigirse hacia el hueso, hacia el músculo, para la síntesis proteica. En un caso, proteína de la matriz ósea, en otro caso, proteína muscular. ¿Sí? Pero hay una necesidad del organismo de derivar los aminoácidos de la dieta hacia la síntesis proteica. Y es una síntesis proteica estructural. Es una síntesis proteica que aumenta la masa muscular. Es una síntesis proteica que determina un balance positivo de nitrógeno. ¿Sí? Y hay un balance positivo de calcio, un balance positivo de fósforo, porque se está acumulando
todos esos elementos en las distintas estructuras que van creciendo, ¿sí? Para eso tenemos a la insulina ahí. ¿Habría crecimiento normal sin insulina? Dijimos que necesitábamos la hormona tiroidea, dijimos que necesitábamos la hormona de crecimiento, y acá aparece también que necesitamos a la insulina. Martina, podemos ver que la insulina induce la anabolismo. También induce la formación de T3 a partir de T4, la activación de IGF. Y IGF estimulan la insulina, por lo tanto hay una retroalimentación positiva. Muy bien, la respuesta del no, porque asegura la respuesta a las necesidades metabólicas. ¿A qué te referís allí con necesidades metabólicas? Claro. Es decir, no puede haber crecimiento en ausencia de insulina. Bien. Entonces, a la regulación del metabolismo energético y síntesis de proteínas. Bien. Bueno. Bien. ¿Qué otra idea tienen de la insulina? ¿Qué es lo que asegura la insulina en este contexto metabólico? La exposición de GLUT4 asegura el ingreso de glucosa en las células para que éstas puedan, ahí Palme se me quedó, a la mitad, captación de glucosa por los tejidos, bien, promueve el anabolismo, bien, pero específicamente, es decir, es la captación de glucosa, ¿para qué? Para la producción de energía, perfecto, es decir, la insulina es vital acá, para mantener el metabolismo energético, para asegurar que las células, estos osteoblastos, condroblastos, las células musculares, que se están encargando de fabricar proteínas para depósito estructural, obtengan la energía necesaria para ese proceso anabólico de otra fuente que no sean los aminoácidos. Esas fuentes van a ser la glucosa y ¿qué otra? Otra fuente. ¿Ácidos grasos? Los ácidos grasos, perfecto. Los lípidos, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo se va generando una situación, ya sea parácrina o sistémica, que empieza a derivar sustratos obtenidos, alimentos, a distintos compartimientos, ¿sí? Para asegurar que en este periodo de crecimiento, que va entre el año o el nacimiento hasta la edad adulta, haya una ganancia permanente de masa ósea, de masa muscular. Obviamente las vísceras también van aumentando de tamaño, la piel se extiende, van creciendo todos los órganos, cada cual a su ritmo, cada cual con sus mediadores específicos, locales, pero asegurados, asegurado ese proceso por un contexto hormonal sistémico en el que tienen que estar la insulina y las hormonas tiroides. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, claro. En abajo a la derecha está la insulina y está T4. Quería ver, porque en el gráfico, cuál es la acción de la insulina sobre T4. No, acá, sí. Acá te, acá te está hablando de una conversión de T4 a T3. ¿Sí? Bien. ¿La insulina así qué efecto tiene eso? ¿Lo promueve?
lo estimula, digamos? Y eso va a depender del tejido, porque de 4 a T3, ¿dónde ocurre esa conversión? De T4 a T3. No lo sé. Bueno, eso ocurre a cada nivel, a nivel de cada célula, ¿sí? Por deyodasas. Pueden estar tanto en el intersticio como a nivel citoplasmático. De alguna manera determinan los niveles de T3, que es la forma más eficaz, la forma que ejerce el efecto a nivel nuclear, ¿sí? Entonces, pensá también que la insulina tiene múltiples efectos a nivel intracelular desatados por la estimulación de ese sustrato del receptor de insulina. Efectos sobre el anabolismo, efectos sobre el crecimiento. De manera que, ¿qué crees vos? ¿Esa insulina favorecerá la conversión de T4 a T3 o no? Si en definitiva T3 es la hormona que asegura que la célula mantenga la expresión de todas las proteínas que necesita, de todos los receptores de membrana. Puede ser que las dos estimulen el anabolismo proteico, pero respecto a los carbohidratos pueden tener efectos opuestos. No, pero son cosas simultáneas que ocurren. Por eso vos te tenés que ir ubicando célula por célula, en donde estás analizando la cuestión. Porque la insulina, ya te digo, al tener todas estas acciones tan diversas, reguladas por este sustrato del receptor de la insulina, que abre distintas vías intracelulares, permite manejar el metabolismo glucídico, manejar los ácidos grasos, manejar los aminoácidos, todo controla la insulina, ¿sí? Pero lo hace en mayor o en menor medida dependiendo de la célula o el tejido en el que vos estás analizando. Por eso son estos mecanismos generales. ¿Está? En algunos tejidos hay un efecto más notorio, a lo mejor sobre los ácidos grasos. Bien, si habláramos de tejido muscular, en el tejido muscular, digamos, tanto la insulina como T3 promoverían la síntesis proteica, ¿verdad? Tanto insulina como T3 ¿harían? Sí, eso quería saber. Tanto insulina como T3 harían que, no escuché la última parte, Martín. ¿Aumentarían la síntesis proteica en músculo esquelético? Preguntaba. Exacto. Bien, y exacto. tendrían efectos opuestos en la glucemia, ¿no? Porque, digamos, cuando hay aumento de insulina, el músculo empieza a utilizar glucosa como sustrato a la vez, ¿no? Aumenta la incorporación de glucosa a la célula, ¿sí? Entonces, haciendo la glucosa, además de almacenarlo, el principal sustrato energético, digo, del músculo. Y dependiendo de, dependiendo también tanto la glucosa como el ácido graso son sustratos energéticos para el músculo, ¿sí? Yo tenía entendido que las hormonas tiroideas son hiperglucemiantes, pero capaz está mal. A ver, escuchen. Acá es donde empiezan a mezclarse todos los términos y todos los efectos. Ustedes van a tener para cada una de estas hormonas un efecto sobre el metabolismo intermedio, ¿sí? Van a decir, por ejemplo, que
la insulina favorece la síntesis de triglicéridos, ¿ah? Efecto anabólico, van a decir que es hipoglucemiante, ¿sí? Van a decir que estimula la síntesis proteica, ¿ah? Y van a decir que, por ejemplo, el cortisol hace lo opuesto, es lipolítico, favorece la degradación de proteínas, es hiperglucemiante. ¿Ah? Que sea hipoglucemiante o hiperglucemiante se refiere a los cambios que provoca a nivel sistémico de la glucosa, de la glucemia, ¿sí? Son efectos a nivel sanguíneo, para lo cual tienen que tener efectos específicos en distintos órganos o en distintos tejidos. ¿Ah? Sobre distintos sustratos también, ¿no? Porque no es por eso, porque acá tenés que analizar, exacto Martín, tenés que analizar el sustrato, el tejido y el efecto global que tiene cada hormona. Bien. Entonces, cuando vos te estás ubicando en esta situación de crecimiento, es distinta a la del adulto que ya creció y que ya no tiene tanta hormona de crecimiento dando vuelta, ¿tá? Y que la ganancia proteica es mínima o incluso es negativa, ya estás en otra situación hormonal, estás en otra etapa de la vida. Entonces, tienen que ir acotando cuál es el objeto de estudio o el objeto de análisis que están haciendo. Entonces, en este caso, lo que queremos decir con que las hormonas tiroideas favorecen el anabolismo, queremos decir que participan o colaboran en esa síntesis del IGF-1 local, de cada ejemplo del condrocito o del osteoblasto, para asegurar la síntesis proteica, ¿sí? A través de ese IGF-1. ¿Ah? Ahora, la insulina es necesaria porque esas células necesitan obtener energía para esa síntesis proteica. Y la insulina es la que va a permitir que ingrese la glucosa o que ingresen los ácidos grasos, los cuales van a ser las fuentes de ATP para generar el anabolismo. ¿Sí? Entonces, yo acá las hormonas tiroideas no las involucré en la regulación sistémica de la glucemia, ¿bien? Sino que estuve describiendo el efecto que tienen sobre el anabolismo proteico en el condrocito en la etapa de crecimiento. ¿Está? Sí, buenísimo. Cuando hablemos de la regulación de la glucemia, lo que pueden decir con seguridad es que la insulina es hipoglucemiante, es decir, disminuye los niveles de glucemia en sangre. Esa es la única hormona hipoglucemiante sistémica. Después, lo que sí también... ¿No podríamos afirmar que la hormona tiroidea sea hiperglucemiante? No. Las hormonas, acá vamos, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, hormonas tiroideas y hormonas sexuales, y eventualmente la hormona de crecimiento, lo que vamos a decir es que son normoglucemiantes. Es decir, que van a mantener la glucemia en sus niveles normales. ¿Sí? No tienen un efecto drástico. Es decir, por sí solas no pueden ni aumentar ni disminuir la glucemia. ¿Por qué? Porque en algunos tejidos favorecen la captación y en otros hacen que se genere una menor captación y con distintos niveles circulantes. ¿Sí? Entonces, no generan un efecto neto, porque son mediadores, y a lo mejor la exposición de los GLUT
o de la exposición del receptor de insulina. ¿Sí? Entonces, no es un efecto directo que tienen esas hormonas. ¿Está? Por eso la parte metabólica es compleja en cuanto a cómo hago, cómo describo el efecto de cada mediador. Lo único que pueden decir con seguridad es que la insulina es hipoglucemiante. Lo otro que pueden decir con seguridad es que el cortisol, el glucagón, la adrenalina son hiperglucemiantes. Después todas las demás, hormona tiroides, hormonas sexuales, las tenemos en una zona de normoglucemia, que mantienen niveles normales de glucosa. Y eventualmente tendrán otro efecto, ¿sí? Predominante. O no, o simplemente participan, pero no tienen un efecto drástico sobre alguno de los metabolitos, alguno de los sustratos del metabolismo intermedio. Ahora, profe. Martín. Sí, buenísimo, doctora, muchas gracias. Me quedó bien claro. Bueno. Profe, todo este sistema, digamos, es durante todo el crecimiento, ¿no? ¿O lo tenemos que tomar específicamente en algún momento en particular? Lo que pasa es que vos en los primeros años de vida no tenés todavía mucha hormona de crecimiento. Claro, pero domina la hormona recién tiroidea. Empieza a los 4 años, 5 años. Claro. ¿Sí? Entonces tenés un primer momento en donde es la hormona tiroidea la que comanda todo el crecimiento y desarrollo, nervioso principalmente. Después se le agrega la hormona de crecimiento, que también está ayudando. ¿Cómo? Que van sufriendo cambios en el ciclo vital acorde a las necesidades del organismo. Sí, en realidad... la insulina, digamos, pero... Exacto. Porque después veíamos que las hormonas tiroideas disminuían hacia la pubertad. Sí, no es que disminuyen las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas desde el nacimiento tienen los mismos niveles, no cambian. Lo que disminuye es la influencia de la hormona tiroidea en el crecimiento. Empieza a ser más dependiente ahora sí de la hormona de crecimiento sobre el hígado, y los factores insulinosímiles circulantes. Y después, a partir de la pubertad, le agregás las hormonas sexuales, que hacen un aumento, un pico nuevamente de hormona de crecimiento, y ese estirón puberal, que es lo que vemos en la próxima clase. Pero sí, en la parte de crecimiento hay que ir viendo etapa por etapa, cuál es el contexto hormonal que hay en cada momento. Claro, entonces primero sería... favoreciendo en cada uno. Claro, entonces acá, digamos, si lo quisiésemos mejorar, digamos, podríamos poner que lo que es las hormonas tiroideas aparecerían primero. Bien. Y después, unos años después, comenzaría a aparecer la hormona de crecimiento. La insulina siempre. La insulina siempre, las hormonas tiroideas desde el nacimiento, por eso es importante esa pesquisa neonatal. Claro. Y después le vas a agregar la hormona de crecimiento, y ahora después le vamos a agregar otras hormonas suprarrenales, la de hidroepiandrosterona y hormonas sexuales, para terminar de llevarlo a la edad adulta. Y todo eso tiene efectos no solo sobre el crecimiento, sino sobre el metabolismo, generando ese anabolismo y ese crecimiento de todo el organismo. Bien, ¿nos podemos quedar con que el máximo pico de hormona tiroidea se da en la prepubertad y que el máximo pico de hormona de crecimiento... No, la hormona tiroidea no cambia los niveles en el ciclo vital. Es la influencia de la hormona tiroidea sobre el crecimiento. ¿Eso tiene que ver con la expresión de receptores o acción? Eso tiene que ver con el efecto de la hormona tiroidea favoreciendo la expresión del IGF-1 parácrino. Bien. Sí, claro, sí, lo del gráfico anterior. Lo del gráfico anterior, tal cual. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, y la última
es un poco esta la que, tienen que hacer esta, ¿sí? Que ya lo tienen descrito en el párrafo, y el gráfico muestra justamente esto, que hay una curva de crecimiento general, que es aumento de talla o aumento de peso del organismo, pero los distintos tejidos, cada cual tiene su ritmo de crecimiento distinto. ¿Ah? Y eso es lo que está regulado por los factores de crecimiento propios o específicos de cada tejido, más los que puedan aparecer en forma sistémica. ¿Sí? Entonces fíjense cómo acá el tejido nervioso, el cerebro, es el que más crece en los primeros años. Y justamente en esa época, en ese momento, son las hormonas tiroides las que comandan el espectro ese hormonal, junto con la insulina, ¿no? Después ya empiezan a aumentar o a prevalecer el aumento de tamaño, ¿sí? El crecimiento longitudinal, el aumento, bueno, del tejido linfoide. Y fíjense que el último que crece es el sexual, que esto va a ocurrir a partir de la pubertad, que se va a dar acá a 10, 11, 12 años. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Bueno. Profe, una última pregunta. Dale. Que con respecto al crecimiento linfoide, como la línea media es 100%, me quedé pensando, ¿y puede llegar a ser que se deba a la involución del tamaño del timo a partir de la pubertad? Sí, no, pero igual ahí también nos referimos a la expansión clonal de los linfocitos. Es decir, que empiezan, ya hacen todo un reconocimiento de los antígenos con los que se va exponiendo ese organismo, antígenos externos. Eso hace que se activen los distintos clones y se vayan guardando las células de memoria. Eso te hace que la cantidad celular aumente mucho. ¿Cómo, Juan? Yo lo había pensado también por la vacunación, digamos. Claro, tal cual, la inmunidad tanto activa como pasiva. Claro. Bien. Doctora, le quería preguntar algo respecto al último gráfico. Sí, que llega al 200% quiere decir que se duplica respecto a la cantidad que tenía al momento de nacer. No, yo lo que quería saber, usted comentó que, bueno, el tejido nervioso crece antes favorecido por la TH y la insulina. Me imagino que el crecimiento reproductivo está dado por las hormonas sexuales. Exacto. Y en el organismo en general, digamos, ¿cuáles serían las principales que influenciarían el crecimiento? A ver, decímelas vos. Bueno, esto de talla, tamaño. La GH, el factor insulínico de crecimiento 1 también, no estoy seguro. Bien, obvio, sí. Después las ¿Qué más pondrías? IGF-BP, no, eso no. Ah, no, eso no, esa es la proteína transportadora del IGF. ¿Cuál más pondría? Bien, pusiste la hormona de crecimiento, pusiste el factor insulinosímil. ¿Qué más pones? El factor de crecimiento es el fibroblástico, ¿no? Sí, pero son específicos esos de cada tejido. Vas a tener en cada tejido, tenés... claro, es como el vascular endotelial, todo eso. Claro. Todos esos... ¿Cuál más podría ser? ¿Qué otros más faltan? No dejes de tener los que actuaban al principio, en los primeros años. Esos tienen que seguir estando. Las tiroideas también. Claro, la hormona tiroidea, la insulina. Hormonas sexuales. Y después de la pubertad vamos a agregar a las hormonas sexuales, que son las que van a terminar, digamos, de cocinar al organismo. Van a terminar de darle
la forma y la función final. ¿Mm? Bien. Muchas gracias. Corticoides también, muy bien. Bueno, bárbaro. Quedó. Así que bueno, ahora después el próximo vemos la parte puberal. Bueno, ¿algo A más? comer ahora, profe. Nos vamos a comer. Bueno, vamos a comer, Delen. Nos vemos.